Bien, entonces estamos hoy a jueves 12 de enero de 2023 en física biológica. Física biológica. Y de lo último que hablamos fue de la luz como ondas electromagnéticas que por lo tanto tienen las propiedades de las ondas. Se definen entonces, los podemos conocer mediante los números que nos permiten conocer e identificar a diferentes fenómenos ondulatorios o periódicos, que son, por ejemplo, la frecuencia. Yo tengo una duda, porque conforme a los electromagnéticos, bien dicho que está bien. A ver, por allá silencio porque no escucho bien. La electromagnética y a la constante eléctrica. No, la constante eléctrica y la constante magnética. Entonces, al combinarse hace que se cree una onda. No las constantes, los fenómenos. ¿Sí? La electricidad es un algo que existe en el universo, el magnetismo es otro algo que existe en el universo, pero existen juntos. A veces observamos los efectos de uno, a veces observamos los efectos de otro, dependiendo de las propiedades de la naturaleza involucrada, de la materia involucrada, incluso de la magnitud y escala de la materia involucrada, que es nuestro tema final del día de hoy. Por eso vamos a hacer algunos ejercicios. Para eso debemos tener claro qué es la frecuencia. Empezamos por la letra Nu griega. En algunos libros, como este que traigo yo aquí, se los comparto, es el Fundamentos de Física Conceptual de Paul Hewitt. Esta en particular es la edición en español de Pearson Addison Wesley, la editorial. Tiene un montón de ediciones este libro. Estos textos de este profesor Paul Hewitt. De hecho hay otro que se llama Física, tiene otra serie o otro libro con varias ediciones que se llama Física Conceptual. Este es Fundamentos de Física Conceptual, distinto de Física Conceptual. También lo tengo por ahí, tengo por algún lado. Dice edición Hewitt Paul, Fundamentos de Física Conceptual, primera edición. Pearson Educación, México, 2009. Formato 21 por 27 centímetros, está grandote. 456 páginas. Y en la página 272 nos presenta, entre otras cosas, dice aquí, bueno, de hecho en la página 271, está el capítulo 13, ondas luminosas. Se refiere a las ondas luminosas. También si le busco un poquito para atrás, un poco atrás, en la página 265, viene un resumen de términos que sería interesante que lo pudieran consultar ustedes en esto o en otros libros, donde vienen algunas definiciones simples de términos. Por ejemplo, vibración, un vaivén en el tiempo. Onda, un vaivén tanto en el espacio como en el tiempo. Es interesante cómo los define. Amplitud, para una onda o una vibración, el desplazamiento máximo a cada lado de la posición de equilibrio, posición intermedia. Longitud de onda. Longitud de onda. La voy a poner aquí. Porque ayer la mencioné y se la relacionamos con la letra lambda, normalmente en bioquímica, por ejemplo. La define como distancia entre crestas
valles o partes idénticas sucesivas de una onda. También dijimos que es el periodo, porque el periodo es donde inicia la onda de la línea de equilibrio que menciona él, la posición de equilibrio, a donde se termina el proceso completo de un ciclo, de una vibración o de una onda, ¿sí? Que empieza a subir, atraviesa la línea de equilibrio y regresa a la posición original de equilibrio. Eso en cuanto a una onda transversal. Si el fenómeno periódico es cíclico, como algo que gira o que da vueltas, se vería de aquí y que regresa a la posición inicial. Habíamos visto que es curioso, si un proceso cíclico se desplaza, nos traza una onda o al menos una espiral, que es otra expresión, otro tipo de fenómeno periódico. Frecuencia, dice, para un cuerpo en medio de vibración, la cantidad de vibraciones por unidad de tiempo. La frecuencia es algo, el número de veces que se repite algo, lo podemos poner así como, no es hashtag ni gato, sino número, entre unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, las unidades serán veces entre segundo, y esto se define como hertz, en unidades de hertz. De hecho, aquí nos define lo que es un hertz, unidad del Sistema Internacional para Frecuencia. Un hertz es igual a una vibración, ¿cómo lo dicen? Por segundo. El problema es que en español matemático, en matemático español, entendemos el por como veces que algo se repite o una multiplicación. Por eso, en términos matemáticos físicos, debemos decir veces entre segundo o vibraciones entre segundo. Es un cociente, una división. Entonces, algo, o podríamos decirlo incluso, vibraciones o veces sobre el segundo. Está arriba, está abajo, está sobre segundo, entre segundo, dividido por segundo. Siempre que entendamos la expresión, es un hertz. Periodo, tiempo requerido para que una vibración o una onda realice un ciclo completo, es igual a 1 entre frecuencia. O sea, es inverso a la frecuencia. El periodo lo representamos con la letra phi, la podemos hacer así, o algunos la hacen así. Igual. Es 1 entre frecuencia, el periodo, es el inverso de la frecuencia. En este libro, por cierto, la frecuencia está con la letra F. Es el problema de la física, que luego de texto a texto, de libro a libro, uno puede encontrar variaciones en la representación de los símbolos de los conceptos. Onda transversal, una onda en la cual el medio vibra en dirección perpendicular a la dirección que se propaga la onda. Onda longitudinal, una onda en la cual el medio vibra en dirección paralela o longitudinal a la dirección en que se propaga la onda. Refracción, viene aquí también. Desviación del sonido o de cualquier onda, o sea, puede ser sonido o cualquier onda, origina una diferencia en la rapidez de las ondas. Reflexión, el regreso de una onda. Se refiere aquí, esto es en el capítulo anterior, que es acústica. Entonces, él lo refiere al sonido. Dice reflexión, el regreso de una onda sonora, se le llama eco. En sonido se llama eco. En ondas electromagnéticas con luz es reflexión, el reflejo. La encontré de una canción ochentera, la reflex. Durán. Pregúntale
pregúntenle a su abuelito. Resonancia. Respuesta de un objeto cuando la frecuencia impelente coincide con su frecuencia natural. Me quedo con la suma de amplitudes. Ok. Onda estacionaria, efecto Doppler, etcétera, etcétera. Regresemos a las ondas electromagnéticas o ondas luminosas. Es interesante que aquí el capítulo 13 se llame ondas luminosas porque inicia, dije, en la página 271, porque en la página 272 nos muestra dos cosas. Primero, nos presenta una relación matemática entre la frecuencia y la longitud de la onda. Dice aquí que el producto de la frecuencia por la longitud de la onda es igual a C. Yo sí sé, ¿qué es la C? C es la velocidad de la luz, que podemos redondear numéricamente a un valor de 300 millones en tríadas, unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de millar, millones, decenas de millón, cientos de millones. Son 300 millones de metros entre segundo. Esa es la velocidad de la luz en números redondos, porque en realidad medida con precisión y exactitud, que es la que usamos como valor numérico para definir, por ejemplo, la longitud de un metro, la unidad de longitud del metro se define con base en la velocidad de la luz. De hecho, es el inverso de la velocidad de la luz, que recorre cierta. ¿De qué otra manera podemos expresar ese número? 3 por 10 a la... Eso es la que me refería. 3 en notación potencial o científica, le decimos. 1 por 10 al número de ceros, a la 8. ¿Ok? Metros entre segundo. Esto es C. Y entonces podemos usar esta función o ecuación. A continuación, en esta página 272, nos muestra, rápidamente se los voy a mostrar, que un dibujito de ondas transversales, allá abajo, al pie de la página. Unas onditas azules. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Qué diferencia notaron? La amplitud es la misma. La amplitud es la altura de la onda. La frecuencia o la longitud, que recordemos que son inversos. El periodo, la longitud y la onda la longitud y el periodo son proporcionales. Es proporcional al periodo. La longitud y el periodo son proporcionales. De hecho, podemos casi medirlos iguales. Y abajo del dibujo de la onda vienen unos números y arriba unos nombres. Y esto es importante. No voy a dibujar la onda, sino que voy a permitirme reproducir parcialmente los números y los nombres que vienen arriba en esta página. De izquierda a derecha dice ondas de radio. Luego dice microondas,
Lo voy a poner como lo hemos estado poniendo nosotros. La letra Q, que representa 10 a la menos. ¿Cuánto? 10 a la menos 6, micro. Microondas. Luego dice infrarrojo. Y R es lo que hemos estado usando. Infrarrojo. Luego, luz visible. Normalmente lo representamos así. Nada más así, con bis. Que recordemos que la luz visible está formado por 6 colores de luz. El rojo, estoy al revés. El rojo lo voy a poner así. Luego, anaranjado. Orange. Orange, cruje. De hecho, en alguna ocasión, se ha puesto traumado. Una alumna me reclamó. Porque dije yo naranja y me dijo, profesor, es anaranjado. Tiene razón, tenía razón. Y no lo he olvidado a la fecha, sigo traumado. Amarillo, bolillo. Verde, que te quiero verde. Luego yo de azul y usted azulado. Y luego, yo no conozco el ultramorado. El púrpura también. Fíjense que a veces los nombres comunes pueden tener significados diferentes. Por ejemplo, alguien diría que tu sudadera es púrpura. ¿Y es igual a esto? No. Algunos definen el púrpura como ese color. Es más, en la Iglesia Católica, en la jerarquía de la Iglesia Católica, diferentes jerarquías se visten de colores diferentes. Por ejemplo, los que son elegibles para ser papas son los cardenales. ¿Y de qué color se visten? No, rojo. Rojo. No, de rojo. Bueno, la túnica es de rojo. El de acá, el capelo, es rojo. ¿Sí? Porque ese son los cardenales. Y de hecho existe un pajarito rojo que también le llamamos cardenal. Porque es rojo como la ropa de los cardenales. ¿Sí? Es más, también dice el rojo cardenalísimo. Esos son los cardenales. Por debajo de los cardenales están los obispos. Y los obispos se visten de ese color. Púrpura. De hecho, a los obispos les dicen purpurados porque se visten de púrpura. Entonces, bueno, eso en cuanto a más allá de la cultura física, hay que ampliar nuestra cultura. Y pero bueno, más para uno que es una sociedad que se dice cristiana. Digo se dice porque luego cuando los de vivir son peores que los ateos a veces. Bueno, hay de todo, ¿no? Dirían por ahí, hay de todo en esta viña del Señor. Otra vez, otra frase muy apegada a la tradición cristiana. Bueno, ok. Después de el visible que sigue, como el último color del visible es el violeta, tenemos entonces el ultravioleta. Bien. Después del ultravioleta tenemos alfa, la radiación alfa. De hecho así me decían mis compañeros en la alfa, beta, gamma y luego los rayos X. Eso es lo que conocemos del espectro electromagnético. Todo eso es luz, aunque no vemos toda. Se supone que los rayos X van después de los ultravioleta, porque los rayos gamma son los que tienen mayor potencia. Cierto. Correcto, claro, con bien chueco, así está en el libro, como lo dices.
Y ahorita lo vamos a verificar. X y gamma. Corregido. Gracias. Tenemos entonces aquí una referencia para los números. Una cosa son los nombres, nos dicen, pero no nos informan. Es como cuando uno estudia química o bioquímica y a huevo le hacen a uno que se memorice el ciclo de Krebs. También soy traumado por eso. Te probé un examen de bioquímica por eso, que no lo memoricé. Cuando empecé a dar me di cuenta que no necesitaba memorizarlo. Necesitaba entenderlo. Y hasta entonces me di cuenta que la diferencia en los diferentes metabolitos del ciclo de Krebs, y de eso se deriva su nombre, es el estado de oxidación. Por ejemplo, el citrato se oxida a isocitrato. Es más, antes de oxidarse a citrato de acordarme, el citrato o ácido cítrico se oxida a cisaconitato. Y el cisaconitato se oxida y entonces se transforma en el isómero del citrato, que es el isocitrato. Es isómero porque la única diferencia entre el citrato y el isocitrato es la posición de un grupo hidroxilo. De estar en una posición que es casi extrema a estar en una posición intermedia, donde por lo tanto ese carbono unido al hidroxilo está más oxidado que en el ácido cítrico. El ciclo de Krebs es una secuencia de oxidaciones parciales. Hubiera querido tenerme como profesor de física, porque sin tanto no se podía. Además no se debería aún en el viaje del tiempo, porque hay ahí una paradoja cuando su alguien del pasado se encuentra con su alguien del presente, del futuro. Pero había un que creó como una tipo nave. No, es una hipótesis, le dicen teoría, pero no es teoría, es hipótesis, porque no está verificada. Es una propuesta. Es Miki para los cuates, no. Miguel Alcubierre, físico de trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares. Mi especialidad, Lo respetamos mutuamente. Uno debe respetar a los colegas, más allá del afecto o no afecto que se pueda tener. Profesionalmente uno debe respetarse. Se coincida o se diverja en cuanto a la opinión científica o profesional. Cualquier opinión mía respecto a las personas colegas es profesional. Podemos coincidir, compartir la interpretación de la naturaleza o podemos diferir en ello. Eso es la ciencia, la discusión de las explicaciones o hipótesis para las cuales deberemos buscar las evidencias que nos permitan postularlas como tengo la evidencia que me apoya la explicación o explicación no probada o hipótesis, que sí que está por debajo de la tesis. Hipótesis por debajo de la tesis, y una vez que tenga una buena cantidad de evidencias que apoyan mi explicación, entonces podré plantearla como una tesis. Cuando hay suficientes evidencias que confirman mi explicación. Cuando esa tesis es discutida por una congregación, una agrupación o una comunidad científica que trabaja en el mismo tema, y por consenso se toma como válida esa tesis, entonces pasa a formar el corpus de una teoría, el cuerpo de algo que explica un fenómeno en la naturaleza. Una teoría es una hipótesis o hipótesis confirmada, o no más confirmada, sustentada en suficiente evidencia, verificada. ¿Sí?
Lo que postula Miguel es que sería posible viajar más rápido que la velocidad de la luz y por lo tanto sería posible viajar en el tiempo si uno deforma el espacio. Sí, para no violar las leyes de la relatividad especial y general de Einstein. ¿Sí? Porque lo que postula es que este número, como velocidad, es inviolable. Nada puede ir más rápido que la luz, ni la luz. Entonces, Miguel sugiere que sí se podría, pero si uno deforma el espacio. El problema es que no ha juntado la evidencia suficiente para confirmar que su hipótesis sea una tesis. Es una buena idea, pero es como la hipótesis de cuerdas, mal llamada teoría de cuerdas. Como no hay todavía suficiente evidencia que la apoye, sigue siendo una hipótesis, o sea, una posible explicación. Es lo mismo como con el telescopio James Webb y la... El James Webb está buscando evidencia para ver cuál es la respuesta buena, cuál es la hipótesis más cercana a ser una tesis. ¿Es una tesis de cómo surgió? ¿Cuáles fueron los primeros pasos, procesos después de el Big Bang? Hasta ahorita todo apunta a que el universo en el que vivimos se formó a partir de un momento en el cual estaba todo estaba concentrado en un punto. Eso era el universo, o el preuniverso, o el protouniverso, y en un momento dado una perturbación en eso dio lugar a nuevas formas de energía, partículas, digamos, y entonces se inició el proceso evolutivo físico de este universo. Yo no me meto a eso porque no es mi tema, desconozco muchísimo, medio lo entiendo, pero junto con eso también habrá sido el origen de la energía que existe en este universo, de la materia que existe en este universo y del tiempo que existe en este universo. Por eso no tiene sentido la pregunta de qué había antes del Big Bang, porque antes se refiere a tiempo. Y si el tiempo se origina en el Big Bang, quiere decir que antes no había tiempo. No, es una pregunta sin sentido. Es como preguntar cuál es el pH del tetacloruro de carbono. No, porque pH es logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Y el tetacloruro de carbono no tiene hidrógeno. O sea, no tiene sentido preguntar cuál es el pH de carbono, como no tiene sentido preguntar qué había antes del Big Bang. Es una pregunta absurda, cosmogónicamente, físicamente. Filosóficamente uno puede fumarse los calcetines que uno quiere. Bien, bueno, entonces, pasemos a los números. En las ondas de radio nos marca aquí un número correspondiente a la frecuencia en Hertz. Hertz, las unidades veces entre segundo. Algo entre segundo. O a veces se pone como 1 entre segundo. El Hertz. Okay. Entonces, esto es importante porque C será igual a la frecuencia, que sería 1 entre segundo, por, si hablamos de longitud de onda en lugar de periodo, podemos usar unidades de longitud. ¿Y cuál es la unidad de longitud? Lo vimos el primer día de clase, la segunda semana de clase, los metros. Por lo tanto, tenemos entonces, ahí está, verificado. ¿Bien? Yo puedo entonces, ya sea conocer la longitud a partir
de la frecuencia, o puedo conocer la frecuencia a partir de la longitud de una onda. Simplemente despejado. Lo que el libro nos está dando son los valores de diferentes ondas electromagnéticas en unidades de frecuencia. Por ejemplo, las ondas de radio se encuentran entre 10 a la 4 y 10 a la 8 Hz, o sea, 1 en tercer lugar. ¿Ok? Las microondas están entre 10 a la 8 y 10 a la 12 aproximadamente. Hertz. Pues es bueno, todos son hertz. El infrarrojo termina aproximadamente en 10 a la 14 aproximadamente. 10 a la 14. 10 a la 14 Hz. Donde empieza la luz visible. El ultravioleta está por ahí del 10 a la 16. Aquí en el libro nos presenta aproximadamente cada 6 potencias, 6, bueno, o 4, aquí sería 4. 10 a la 4 para 8 son 4, 8 para 8 son 4, de aquí sí se salta un poco menos, de 12 para 14 son 2, la potencia, la diferencia. Aquí dice que dijimos que era 10 a la 16, ¿verdad? 10 a la 16. Los rayos gamma nos los indica en 10 a la 18. A la 18. Hay otra unidad de magnitud, de longitud, que ya no se usa tanto, se usaba mucho el siglo pasado. De hecho, se usó cuando se usaron los rayos X, el fenómeno de difracción de rayos X para conocer la estructura atómica de la materia. O sea, ¿qué es lo que se hacía? También se le llama cristalografía de rayos X. También se le llama cristalografía. Que en alguna ocasión intenté hacerlo, pero el problema es conseguir los cristales, más bien formarlos, sí, obtener los cristales. De la molécula esa que les mostré los espectros ayer, lo que nos interesaba en ese momento era observar cambios estructurales en su forma. Los cambios estructurales que sufriría o que le sucederían al estar en presencia de diferentes elementos químicos, como les comentaba yo ayer, sodio, calcio, praseodimio, cobre, etc. Y teníamos la idea de, bueno, les decía yo, tomaba el polvito blanco, le ponía, ¿cómo le ponía yo por ejemplo, el sodio, o el calcio, o el cobre? Tan difícil. Tomaba el polvito blanco, el cual sí era carísimo. Es más, nos lo donaban los laboratorios en Suiza, de la Lilly o de Hoffmann La Roche, que eran los dos laboratorios que los producían, y nos los regalaban, eran con amigos, porque comprados salía carísimo. 10 miligramos de una cosa esa salía como en $200. Entonces, afortunadamente nos lo donaban, nos regalaban. Todavía me acuerdo la primera vez estaba yo, empecé en eso haciendo mi servicio social. Me acuerdo la primera vez que ya íbamos a hacer los experimentos y me dice mi asesor, bueno, Raúl, aquí está
tubito con el polvito blanco. Aquí está la espátula, nada más que no teníamos balanza de precisión en el laboratorio en aquel tiempo. Estaba en otro laboratorio en el segundo piso del edificio, no, en el tercer piso. El laboratorio estaba en el segundo piso. Entonces me dice, aquí está la espátula, aquí está el tubo donde vas a poner la muestra para el experimento y aquí está el tubo con el antibióticos que decíamos. Ok, yo los tomé alegremente, ya pesaba allá arriba. Ok, sí, me voy a pesar allá arriba, yo feliz, con mi baja y todo. Nada más ten cuidado, pero que cuesta no sé cuánto los. Entonces iba yo así. Llego al otro laboratorio, entro donde está la balanza, abro la puerta de la balanza, que tiene puertitas. Pongo donde vaya a pesar el polvo, abro el otro, tomo la espátula y empiezo a tomar la muestra y la voy regando por la mesa. De que está ahí así. Mejor no hubiera hecho nada. Me puso en estrés absoluto. Pero bueno, lo que buscábamos entonces era ver si se le pegaban por electrostática los metales diferentes. Y lo que hacíamos una vez que teníamos la muestra del polvito, la disolvíamos en algún solvente orgánico, porque esas cosas no se disuelven en agua. Son solubles en solventes orgánicos de baja polaridad eléctrica. Y tomábamos entonces un poco de, por ejemplo, para probarlo con el sodio, tomábamos cloruro de sodio, ¿cierto? Grado reactivo de alta pureza. Casi sal de cocina, ¿no? Cloruro de sodio, y se lo echábamos a donde estaba al tubo donde estaba disuelto el antibiótico, y lo agitábamos, y ya, así de difícil era el experimento. Cloruro de calcio, cloruro de cobre, cloruro de hierro, cloruro de praseodimio, porque suponíamos que después de agitarlo y después de las lavadas el cloro se podía retirar y se le quedaba pegado el metal por cargas electrostáticas a la pared. Okay. Hicimos estudios principalmente en ultravioleta, porque la molécula no presenta color, no refleja la luz blanca, ni la absorbe. La deja pasar, es totalmente transparente, no absorbe nada de eso. Pero sí, los grupos carboxilo, principalmente, absorben luz ultravioleta cercana al visible. Si le pondríamos, por ejemplo, cobre, el cobre sí absorbe y refleja visible, podríamos buscar en el espectro visible. Probamos entonces inicialmente con luz ultravioleta cercana al visible y probamos ondas de radio mediante resonancia magnética nuclear y resonancia paramagnética. Recuerden que hablamos también del paramagnetismo, que ese se observa principalmente cuando se observan los metales alcalinos, los metales de transición. Si uno toma cobre, por ejemplo, el cual no es magnético, han intentado pegar un imán a un pedazo de cobre. No se puede. Tampoco el aluminio, ni el cadmio, ni ninguno de esos metales. Solamente el hierro es ferromagnético. ¿Por qué hierro? Tiene que ver con su naturaleza atómica, ¿sí? Y electrónica. Por eso el hierro es el único material que presenta ferromagnetismo. Otros metales presentan otros tipos de magnetismo semejantes. Por ejemplo, el níquel o el neodimio, ¿sí? Por eso es que actualmente hay imanes con otros metales. O algunos presentan magnetismo cuando se comportan magnéticamente cuando se someten a campos magnéticos, como el cobre. Entonces, fue por eso que las muestras de cobre las pusimos incluso elementos hasta como el hidrógeno, como el carbono, como el oxígeno, pueden responder cuando se ponen en campos magnéticos. ¿Por qué? Pues porque tienen cargas eléctricas, ¿no? En movimiento, electrones, y las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos.
De hecho, eso nos explica por qué existen elementos más grandes que el hidrógeno. ¿Cómo es el hidrógeno? Lo voy a poner por acá. ¿Cómo les han dicho que es el hidrógeno? Está formado por un protón y un electrón con carga negativa. ¿Por qué existe el hidrógeno? Pues por la fuerza electrostática. Negativo o positivo se atraen. El electrón se mantiene cerca del protón por pura fuerza de Coulomb. Bien. ¿Por qué existe el helio? Son dos protones. No me voy a meter en las broncas aquí. Y dos electrones, los cuales la escala atómica está muy cerca. Negativo, fuerza electrostática, deberían separarse. No deberían estar juntos. Es por la fuerza. No, eso es aquí están los neutrones. Por eso la masa es 4. Aquí la masa es 1. Número atómico 2, masa 4. ¿Por qué? Porque tengo dos protones y dos neutrones. En los neutrones están los gluones o pegatones, que son los que tienen una fuerza más grande que la fuerza electrostática de repulsión. Por eso existe el núcleo de helio. Pero ¿por qué existe el orbital o espacio donde existen los electrones del helio? No deberían estar juntos por la repulsión electrostática. ¿Esos números qué son? Son Los números de spin. Es una interpretación. Es más, imaginamos a los electrones como si fueran pelotitas, pero no son pelotitas. ¿Cómo son? Sepan la bola. Ah, entonces tiene forma de bola, sí, de pelotita. No. Hacemos modelos o imaginamos lo que no podemos ver en ciencia. Eso es un modelo. Una representación de algo que no podemos ver, o incluso algo de que sí vemos, pero lo hacemos más simple o más complejo. Es un modelo. Mientras más información tengamos, más completo será el modelo. Esto es un modelo de cómo se comportan los electrones, lo represento con letras E, signos negativos. Así no son los electrones, pero así lo representamos. Existe una cantidad cuántica, una cantidad fija que tiene un valor de más un medio o puede ser de menos un medio. En estas cosas que tienen carga eléctrica, imaginemos que es movimiento. Imaginemos que es movimiento, que los electrones se mueven. Imaginemos que unos se mueven rotando en un sentido y los otros se mueven rotando en el sentido opuesto. ¿Se acuerdan de la regla empírica de la mano derecha? Para la corriente eléctrica y el magnetismo. Si la corriente eléctrica, los electrones se mueven hacia donde señala mi dedo pulgar de la mano derecha, entonces se genera un campo magnético de esta forma. Diríamos que en contra de las manecillas del reloj. Si la corriente es opuesta, entonces el campo magnético es opuesto y entonces habrá polos diferentes y habrá atracción magnética. Por eso es que si estos dos electrones tienen número de spin diferente en cuanto al signo, hay aquí fuerza magnética que mantiene a los electrones en el mismo total. Si ambos electrones tuvieran el mismo número de spin,
no podrían estar en el mismo orbital y nada más habría uno y entonces tendríamos un orbital semilleno o semivacío. Tendríamos lo que se llama un radical libre. Bueno, cuando hay radicales libres, se puede detectar el magnetismo del electrón presente mediante ondas de radio. Y eso se llama resonancia paramagnética electrónica, porque el paramagnetismo está asociado a radicales libres. Cuando ustedes vean un elemento químico con electrones impares o una molécula con un radical libre, con un electrón no apareado, entonces esa molécula o ese átomo podrá presentar propiedades paramagnéticas. O sea, ser afectado por campos magnéticos que se le impongan. Okay. Bueno, entonces, y eso nos permite entonces identificar o saber que hay ese tipo de grupos químicos en la materia. Bueno, a principios del siglo XX se desarrolló esta técnica en la cual en cristales de materia, inicialmente eran cristales minerales, cristales de minerales, en los que ya antes Röntgen había descubierto los rayos X, por supuesto. Les dieron el premio Nobel de Física por esto. Uno de ellos luego fue director del Cavendish, donde trabajaron Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins para el descubrimiento de la estructura del ADN. Se me olvidó el nombre de los dos que descubrieron la difracción de rayos X, el apellido. Googleenlo rápidamente. ¿Quiénes descubrieron la difracción de rayos X? ¿O quiénes desarrollaron la difracción de rayos X? Difracción de rayos X. ¿Quiénes la inventaron? Fueron padre e hijo. Es más, el hijo es la persona más joven que ha recibido el premio Nobel hasta la fecha. Ya me acordé. Lawrence Bragg y Henry Bragg. No, Röntgen fue el que descubrió los rayos X. Röntgen descubrió los rayos X. Fueron Henry y Lawrence Bragg, padre e hijo, vieron que cuando iluminaban con rayos X algún mineral cristalino, los rayos X se desviaban de manera en magnitudes constantes. Rayos X de diferentes frecuencias, por ejemplo. Y la magnitud de la desviación dependía de los elementos químicos que formaban al cristal. Identificando químicamente por pruebas químicas los elementos de un cristal, ya sabían cuáles eran los elementos, ya conocían, por ejemplo, sus propiedades atómicas, su número, su masa, etcétera, cuál es el número grande. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, NaCl. Bien. Cloruro de sodio. ¿Cuál es el número atómico del sodio? 11, creo, ¿no? Revisen rápidamente. Saquen su tabla periódica. Y si no, googleen alguna y les sale la tabla periódica. 11. El cloro. 23. ¿Cuánto? 17. La masa del sodio sería 22 o 23, ¿no? Y la masa del cloro es 35. ¡Ay! Está me acuerdo. Es bien fácil. El doble. Más o menos. El doble de 17 es 34. En realidad la masa es 35. Porque tiene un neutrón de más. El isótopo promedio. El isótopo promedio, sí. Y el sodio
El doble de 11 es 22, tiene un neutrón de más, su masa es 23. O a veces incluso no tanto el número de neutrones, sino ya importa la masa de los electrones. ¿Bien? Eso es lo que define. Masa de protones más neutrones más electrones, cuando ya son bastantes, nos define la masa atómica. Ok. Esto se sabía desde el siglo XIX. Las propiedades del número y masa de los elementos químicos. A través de estudios químicos, reacciones químicas, transformaciones de la materia. Para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entonces empieza a estar presente el electromagnetismo como fenómeno físico para poder estudiar la naturaleza de la materia. Y lo que hicieron los Bragg fue usar cristales de ese tipo, cloruro de sodio, es muy fácil. Es más, ¿qué forma tiene un cristal de cloruro de sodio? ¿Los han visto en su casa? Sí. Los de la sal de cocina, por ejemplo, son unos cristalotes enormes. ¿Qué forma tienen? Son cúbicos. A veces están amontonados y son cúbicos. ¿Por qué es cúbico el cristal de cloruro de sodio? Bueno, lo que encontraron los Bragg fue que incluso a escala atómica, el sodio además es más electropositivo que el cloro, o el cloro es más electronegativo que el sodio. Estos estarían unidos por fuerza electrostática, donde los electrones están más cargados sobre el cloro que oxida al sodio. Y la reacción es electrostática. Pues así como este cloro podría atraer este sodio, también este cloro puede atraer este sodio, y este cloro puede atraer este sodio, y este cloro puede atraer este sodio, y si yo tengo por acá otro sodio, y otro cloro, y otro sodio, y otro cloro, pues tengo bueno, lo que hicieron los Bragg fue tomar este tipo de cristales, iluminarlos con rayos X, sabían la magnitud de las masas de los átomos y vieron que la desviación o difracción, ¿qué dijimos que era la difracción? Es la desviación de la luz cuando pasa a través o del espacio entre un enrejado. En este caso estamos hablando de un enrejado tridimensional. Entonces se dieron cuenta que cristales diferentes desviaban la luz de forma diferente y era cuantificable, era medible. Y entonces nació la espectroscopía de difracción de rayos X. Espectroscopía porque podemos usar diferentes colores de luz de rayos X, diferentes frecuencias, en este intervalo de 10 a la 10 a la 10 a la menos 10 a la 16 en frecuencia, 10 a la 18, como 10 a la 15 más o menos. 10 a la 15, no, 17, 10 a la 17. Frecuencia. ¿A qué longitud de onda corresponde? Esto es frecuencia, son frecuencias. ¿Cuáles son las longitudes de onda? Las longitudes de onda de estas ondas. ¿Cuál es la longitud de una onda de radio? ¿Cómo la podemos calcular? Háganlo rápidamente en sus cuadernos. 300 millones de metros entre segundo entre o 3 por 10 a la 8, más rápido. 3 por 10 a la 8 entre 10 a la 4. ¿Cuál es la longitud de onda? 3 por 10 a la 4. 8 entre 4. Más 8 menos 4. Recuerden que por la regla de las potencias, en la división de potencias,
se resta la potencia del denominador a la potencia del numerador. Entonces aquí la longitud de onda sería 10 a la 4 en las ondas de radio. Para una onda de radio de 10 a la 8, ¿entienden? No, esta de cuánto sería, me equivoqué. Esta es de 10 a la 4 acá. No, sí está bien, 10 a la 4 está acá, sí está bien. 10 a la 4. ¿10 a la 4 qué? No, longitud. Metros. O sea, 10.000 metros es la longitud, o 10 kilómetros. Hay ondas de radio del orden de 10 kilómetros. Bien, ok. 10 a la 8, ¿cuál sería la longitud? 10 a la 8, 3 por 10 a la 8, entre 10 a la 8, diríamos que sería, bueno, dijimos que es 3, ¿no? Entonces sería 30, sean 30.000 metros, 30 kilómetros. Aquí serían 3 metros, sí, 3 por 10 a la 8, entre 10 a la 8 me dan 3. 10 a la 12 es 3 por 10 a la 8 menos 10 a la 12. Una onda de microondas, ¿qué longitud tiene? Con una frecuencia de 10 a la 12 en 13 Hz. ¿Cuánto es en metros? 3 por 10 a la menos 4. Ahora tenemos el 8 arriba, la potencia 8 arriba, la potencia 12 abajo. 8 menos 12, menos 4. ¿Cuánto es esto? Metros. 0.0003 metros o 0.3 milímetros o 3 milímetros. 3 milímetros. Nos quedamos así para que sea más manejable. ¿Ok? Una onda infrarroja de 10 a la menos 14, ¿qué longitud tiene? 3 por 10 a la 8 menos 14 menos 6 metros. ¿Cuánto es esto? 6 ceros. 0.000, no 6 ceros, no, 5 ceros y 3 metros. Serían 3 micras. 3 micras. Y esto es igual a 3 micrómetros. 3 micras. Bien. Una onda de luz ultravioleta de 10 a la 16, ¿cuál es su longitud? Sería 8 entre 10 a la 8 entre 10 a la 16, o 8 menos 16, sería 3 por 10 a la menos 8 metros. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 metros. Lo separamos en tríadas y nos da, aquí serían milímetros, micrómetros, 3 nanómetros, nanómetros. En realidad, el ultravioleta llega hasta, decía yo ayer, 400, sí, 400 nanómetros. Este lo tengo acá. No le puse que no se volviera y ya se volvió la otra.
Aquí está. 400 nanómetros. Mis experimentos los hice yo entre 400 y 200 nanómetros, que es ultravioleta cercana. Ya hablar de 3 nanómetros estamos hablando de ultravioleta lejano, porque está más lejos de la luz visible. Y la luz visible, el otro extremo, está en el orden de 750, algunos lo asumen en 800 nanómetros, donde iniciaría el infrarrojo. En realidad no se ponen de acuerdo los espectroscopistas si es 750 o 800. Redondeando, nosotros están los redondos, podemos decir que el visible está entre 400 y 800 nanómetros, que sería entonces, en realidad, sería entre 4 por 10 a la menos 6, y aquí estaría el 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esta posición, y 8 por 10 a la menos 6 metros de visible. Eso lo pueden googlear fácilmente por lo que hice. Esta es lo que sería el espectro de luz visible, entre 400, de hecho aquí me lo pone como 4 por 10 a la menos 7, hasta 7 por 10 a la menos 7, poco más de 7 por 10 a la menos 7. Bien. Una ventaja es que hay un montón de información en internet en cuanto a espectroscopía, sobre todo visible. También donde hay mucho es en esta parte por el uso que se le da, por ejemplo, en telecomunicaciones. Es un tanto, es menos lo que uno puede encontrar de este lado. ¿Por qué será? Esto se usa hasta en las casas, en los hornos, ¿no? Las microondas. Se usan para telecomunicaciones, es como funcionan los teléfonos celulares, por ejemplo, en el orden de microondas. Las ondas de radio, pues esas, hay mucho dinero ahí de por medio. 2 de los hombres más ricos de México simplemente viven de explotar algo que es propiedad de la nación. El espectro radioeléctrico le llaman, o sea, las ondas de radio, son propiedad de la nación. Entonces, ¿por qué las tienen Televisa y TV Azteca? Por concesión. Bueno, y además tenemos que pagar por usarlo nosotros. A ellos en fin, ¿quién dijo que la vida era justa? Ok. Pues esto es muy usable en la vida diaria. Y es muy usable en la ciencia para conocer cómo es la materia biológica. En este intervalo de ondas de radio están hablando de espectroscopías, lo mencioné yo ayer, las técnicas de resonancia. ¿Por qué resonancia? Porque son ondas. Lo que se hace es que se ponen las muestras, tejidos biológicos o pacientes, tejidos biológicos, adentro de un instrumento que va a generar ondas electromagnéticas del orden de ondas de radio, las cuales, si coincide su frecuencia con la energía de la materia que la forma, ¿y qué la forma? Átomos, moléculas, y es ahí donde vamos a llegar. Dependiendo del tamaño y la forma y la manera en la que están unidos los átomos en las moléculas, habrá diferentes cantidades de energía en diferentes regiones y escalas de cada molécula. Así como les estuve mostrando las gráficas de ayer, que están asociados a algunas frecuencias con longitudes de onda a grupos funcionales, los podemos precisamente asociar a la energía de esos grupos funcionales o de esas grandes moléculas que son abundantes en algunos tejidos. Por ejemplo, en el tejido adiposo, ¿qué encontramos más? Tus lípidos, grasas. Si conocemos las propiedades químicas y electromagnéticas de las grasas, podemos hacer estudios
en alguna región del espectro electromagnético de grasas. Por ejemplo, podemos estudiarlos en el ultravioleta en la región de 400 nanómetros porque tienen un carboxilo. Es por eso que es tan poderosa la luz de diferentes tipos para poder estudiar la materia biológica. Sigamos con esto para ver las longitudes. Cuando llegamos acá, creo que hay una unidad que ya casi no se usa, que es la que se llama ANS. No, ANS no. ARM. ARM. No, sí es ARM. El símbolo es A con una bolita arriba. Armstrong. No confundir con Armstrong, que ese era el astronauta que caminaba. Armstrong. Armstrong. Esto está en el orden de 10 a la menos 10 metros. Esta es la magnitud de las moléculas. Entonces, con luz de ese color podemos ver moléculas. Pero si queremos ver más adentro de las moléculas, de los átomos que las forman, tenemos que ir a tamaños más pequeños, a frecuencias más grandes. Y entonces estaremos viendo la luz que pasa a través del emplejado del cristal de la molécula, cómo se desvía y midiendo las distancias de desviación y la magnitud de la desviación y la intensidad de la luz desviada, podemos entonces predecir la estructura de moléculas incluso más complejas o más grandotas. Lo más simple que se estudió de entonces al principio con los GRAC fueron minerales. Ya para la década del 30 del siglo pasado, químicos como Linus Pauling empezaron a estudiar moléculas. Linus Pauling en particular estudió la estructura cristalina de proteínas. Y utilizando técnicas de cristalografía, él fue el primero en darse cuenta, en descubrir que las proteínas tienen dos tipos principales de estructuras básicas. Los péptidos, esos que los que vamos allá de los aminoácidos, se unen por enlaces peptídicos, que son como sales orgánicas, y la naturaleza de la estructura del átomo de carbono y de los grupos carbonilo y amino dan lugar a lo que observó por primera vez Pauling. Las proteínas suelen tener forma de espiral o de la llamada alfa hélice. La otra estructura que encontró fue la hoja beta. Por medio de cristalografía de rayos X. Bien. ¿Cómo es que se explica eso? Tenemos que regresar casi al principio del trimestre. Regresemos a los globos. Y qué bueno, porque son los últimos que me quedan. Y son 4. Enténdelo. Y déjame. No. La parte electrostática ya pasó. Van 2. Excelente asistente en estructura química. Química estructural. Estructura química.
Bien, bueno. Nos preguntamos cómo es el átomo de hidrógeno. Está gobernado por la fuerza eléctrica, básicamente, la cual vimos que se distribuye de manera en un espacio tridimensional en forma radial. ¿Dónde es posible encontrar el electrón? Del hidrógeno. En un espacio esférico alrededor del núcleo. No puede estar en el núcleo porque ya está protón. Tiene que estar alrededor de él. ¿Cuál es la estructura química o la estructura del helio? Pues estarán los átomos, los dos electrones unidos por fuerza magnética debido a los espines diferentes, pero dispersos en un espacio tridimensional esférico. Después del helio, ¿cuál sigue? El litio, que incluso también se formó en el Big Bang. El hidrógeno y el helio se formaron en el Big Bang y también el litio. Número atómico 3, quiere decir que hay 3 protones. Ahí está. Y 3 neutrones. Número masa atómica 6. Ah, caramba, ¿dónde va el siguiente electrón? Pues tiene que estar más lejos que estos. Solamente caben, debido al spin, solamente caben 2 electrones en cualquier espacio común al cual llamamos orbital o REMPE. ¿Por qué REMPE? Porque es la región de mayor probabilidad para encontrar el electrón. La región de mayor probabilidad electrónica, por eso es REMPE. Es lo que significa. Pues ese tercer electrón tendrá que estar en una esfera de mayor radio. Por cierto, ¿cuál será la fuerza electrostática de unión del electrón al núcleo? Menor que la de los otros dos. Si medimos esa cantidad de energía, podemos identificar ese electrón. El siguiente elemento, ¿cuál es? Número atómico 4. Saco de sus tablas, ¿cuál es? El berilio. De masa. ¿Cuál es la masa? 9. Ok. El siguiente electrón estará también aquí, con un spin opuesto al del primero, en un espacio tridimensional. Bien. Luego, ¿cuál sigue? Número atómico 5. Boro. Masa 10. ¿Dónde está el electrón? Ahí ya se nota, espera, madre. No. Porque después de este llegamos finalmente al neón. Sí, al neón. Número atómico 10, al que preguntaron ayer. Masa atómica 20. Quiere decir que del berilio tenemos que acomodar otros 6 electrones. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde carambas los ponemos? Se parecen al escritorio. Es un desmadre. No. A ver, dijimos que es una esfera en un espacio tridimensional. Bueno, una segunda esfera en un espacio tridimensional. Tenemos un espacio tridimensional. X, Y y Z. ¿De qué manera puedo distribuir 6 electrones en un espacio tridimensional, estando lo más separados en cuanto a la repulsión electrostática y lo más fuertemente unidos en cuanto a la atracción magnética? Siempre que hay espines diferentes. Pues de a pares, para el neón, 2 electrones en cada eje. Tengo entonces un orbital, ojo, un orbital en X, un orbital donde puede haber 2 electrones, uno acá y otro acá. Y es más, para el caso del boro, es un orbital
Fíjense, es aquí donde pasamos ya al terreno mágico de la física. O no mágico, más bien incomprensible por la mente humana. Porque está más allá de nuestra de la naturaleza física de los humanos en la escala humana. Y esto es importante para que no nos hagamos camotes más de lo necesario. Una cosa es cómo funciona la naturaleza, como lo hemos visto desde la primera semana, digamos, a partir de la física newtoniana. Cómo es la materia, cómo se mueve, cómo colisiona, cómo se transmite eso que llamamos fuerza, cómo se transforma eso que llamamos fuerza o energía a escala humana, como este edificio, como el planeta Tierra, es escala humana todavía. Y otra diferente, cómo se comporta la naturaleza a escala más allá de lo que podemos percibir por nuestros sentidos naturales. Por ejemplo, no podemos ver a los átomos nosotros. No podemos. Los conocemos a través de sus efectos eléctricos, magnéticos, desviación de una luz que es invisible, que fue descubierta accidentalmente. El descubrimiento de Röntgen de los rayos X fue accidental. No estuvo, voy a descubrir unos rayos desconocidos, no. Serán los rayos X, como están buscando el planeta X. Pues ese está después del planeta Y. No antes, no, X, Y, Z. El planeta W está antes del planeta X. No, fue un accidente. Muchas veces en ciencia se descubren las cosas de manera accidental. A través de la ciencia y el uso de la ciencia se descubren o se hacen cosas de manera accidental. Por ejemplo, ¿conocen el teflón? Sí, lo han usado en plomería para evitar fugas de agua. ¿Sí? Uno se la cuerda del tubo, le pone cinta de teflón, y lo aprietas y ya quedó. En cambio, antes era una bronca, tenías que soldar con plomo. Fue una maravilla el descubrimiento accidental del teflón. También la nitroglicerina. También. Fue un descubrimiento explosivo. Bien, entonces, esto nos explica cómo es posible que pueda haber el elemento 6, ¿cuál es? ¿Cuál es el elemento 6? Carbono. Carbono 6, masa 12. Luego, 7, nitrógeno. ¿Sí? Masa 15, ¿no? Oxígeno 8, 16. Y luego, flúor 9, 19. Ok. Aquí, ojo, es importante esto. Para el caso del carbono, es para eso que entre los globos. Si es que son de látex, tienen carbono. No. ¿Dónde va el sexto electrón? Ya supimos dónde está el del boro. En el orbital, en X. En Y tendría que estar, como una elección podría estar. Voy a borrar aquí el hidrógeno. Bueno, el número me voy a quedar nada más con la esferita. Aquí está. Y acá también. Aquí está el sexto electrón, no está aquí. No está aquí. ¿Por qué? Porque aquí, y esa es la parte mágica. Fíjense bien aquí. Porque es como decir, bien, voy a meter el 15 en la bolsa del pantalón del lado derecho. ¿Quién crees que lava la ropa? Es el anuncio. Y lo voy a pasar a la bolsa del pantalón izquierdo. Ya pasó. Lo más difícil, ahora lo voy a regresar. Ya regresé. Oh, magia. No.
A lo que voy es a esto, el Higgs, si fuera un electrón, y estos fueran los orbitales, el Higgs no estaría solamente aquí. Estaría también acá. No, no está definido, pero lo podemos calcular probabilísticamente. La región donde es más probable encontrar el electrón. Y el 99% de la probabilidad de que el electrón esté ahí es que esté aquí, esté acá al mismo tiempo. Esté en dos regiones diferentes, sin estar en medio, y están las dos al mismo tiempo. No es magia ni pensamiento religioso ni mágico, no. Cuando hacemos el experimento y lo cuantificamos, lo podemos verificar. Cuando medimos las energías y cuando tenemos las sombras de la materia, podemos ver que efectivamente un electrón del boro está en dos regiones espaciales diferentes al mismo tiempo. Porque finalmente, aunque el electrón tiene masa, es más bien energía. ¿Qué expresa masa? Decía Richard Feynman, físico premio Nobel en física por el descubrimiento de la electrodinámica cuántica, que si usted dice que entiende la mecánica cuántica, es porque no entiende la mecánica cuántica. Es como el amor, cuando uno conoce a la persona que ama. Ámala nada más, no te la expliques. ¿Sí? Así es. Bueno, así se comporta. La materia así se comporta a esa escala, pero no a escala humana. Ni siquiera a escala de aquí, sino a escala de allá. ¿Ok? Es por eso que el sexto electrón está en Y. Y en el nitrógeno, el séptimo electrón, ¿dónde estaría? En Z. Ya fuera en menos Z o en más Z. Y el que nace para más Z no pasa de esa. Bien. El octavo electrón, el del oxígeno, estará en alguno de estos que están medio llenos. Hay una regla empírica en química cuántica que nos dice que no se puede llenar un orbital si un orbital previo no está completamente lleno. Es por eso que se tienen que distribuir homogéneamente. Quizá tenga que ver con la termodinámica. ¿Por qué es que un electrón está aquí y el siguiente está acá? Porque tiene que distribuirse lo más homogéneamente para que tengan el menor nivel de energía, el menor nivel de tensión que pudiera perturbar al sistema. El noveno electrón del flúor estará en el orbital correspondiente, medio llenando, y el último electrón del helio, estará en el orbital que nos quedaba medio lleno. Bueno, ¿qué onda con los orbitales P? Este es un modelo aproximado de lo que sería un orbital P. ¿Por qué digo aproximado? Yo aquí estoy atando dos globos. Son dos globos. Pero en términos cuánticos del orbital P, es un solo orbital. Por eso es que luego los vemos así como 8 dibujados. En realidad esa es una mala representación. No es la mejor representación. Es una representación no tan buena, como esa tampoco es tan buena, es tan mala como esa de los libros. ¿Sí? Porque una más cercana a cómo sería en realidad un orbital P es como lo dibujé. O sea, un orbital P tiene dos regiones probables que están opuestas a ambos lados del núcleo atómico. ¿Cómo? Sí. Y de hecho los interpretamos como nubes porque no es algo tangible, ¿no? Es curioso, el espacio atómico está casi vacío. La mayor cantidad de masa está en el núcleo. Sin embargo, las propiedades físicas macroscópicas, las que hemos visto a lo largo de todo el trimestre, esas se deben a ese espacio vacío. Principalmente, ¿por qué? Ahí sí lo puedo contestar. Principalmente debido a esto.
lo que estamos experimentando es mecánicamente la manifestación de la repulsión electrostática. O sea, los electrones, a ver, ven ese orbital P, voy a hacer otro orbital P. Lo que observamos o lo que sentimos cuando colisionamos es la repulsión electrostática entre orbitales. Finalmente, pues, esto no se puede juntar, porque aquí hay cargas eléctricas y magnetismos iguales, y entonces no se pueden juntar. Esta resistencia a la unión es lo que sentimos como contacto. Por eso es que por más que ames al amor de tu vida, nunca podrás estar junto a él. Bueno, al menos no pegados. Por más que se embarren y se babeen, no van a estar nunca juntos. La mecánica cuántica extraña. Es la tristeza de la realidad cuántica. Lo bueno es que eso me importa un pito porque yo no vivo a escala cuántica. Yo vivo a escala humana. Y entonces puedo sentir la cercanía de las personas, los lengüetazos de mi perro, los patazos que me da cuando dice ya me quedé sin croquetas. Y además nos explica por qué la materia viva es como es. ¿Cómo estarán unidos dos orbitales P? Por ejemplo, así. Podríamos decir que este es PX y PY. ¿Bien? Bueno. ¿Cuál es la naturaleza del carbono del enlace peptídico que le da la forma de torsión a la hélice alfa? La posibilidad de repartirse los electrones en orbitales semejantes. O la hibridación. La hibridación. Uy, salió al revés. Estoy produciendo la mitad de libres. Es esto. Y ya. Ahí está la estructura tetraédrica del carbono, con todo y pelos. Está fuerte la fuerza electrostática. No se define. Ahí está. Un carbono tetraédrico. ¿Por qué existe? Porque es muy estable. Es muy estable su forma. En este caso, por la repulsión, por la forma, le llamamos impedimento estérico. Estérico, de estéreo, de forma. No, histérico estoy yo porque ya quiero terminar. ¿Sí? Sí, ya me pasé. Bueno. Entonces, el impedimento estérico se refiere a la imposibilidad de dos cosas con formas características de estar juntos. Bueno, la repulsión estérica es la que le da la estabilidad a el carbono tetraédrico o sp3, que es la forma del carbono alfa que le da origen a la estructura de las proteínas en la hélice. Y entonces, eso nos ayuda a entender cómo, entre otras cosas, cómo funciona la naturaleza. Para eso nos echamos toda esta aventura, espero que haya sido algo menos poco aburrida, de física biológica con ustedes en este trimestre 22 o en pretendiendo de 23 y agradezco su atención a esta hora y en este canal. Hoy terminamos. Nada más que les decía yo cuál es la última evaluación. Ahorita decimos adiós al video.